diferents anuncis, uns bastant antics, però també uns una mica més nous. I pausarem després de cada anunci per comentar una mica el que ha passat. Cada vegada que veieu alguna cosa que no us agrada o que no us sembla bé, aixequeu la targeta vermella, ¿vale? Es que no sé, es que todo lo que has dicho está mal, o sea, primero lo de que las mujeres, que se hacen mujeres muy rápido con el espejo y luego los hombres jugando al fútbol, es que ha sido muy feo, no me gusta de esta. Sí, em sembla molt malament. Perquè ha estat donant per fet que les dones estan com a fica para aclarir y van miras y las novias son unos hombrecitos y son los mejores, ¿no? Yo creo que las chicas que si quieren jugar a los pastelitos también pueden jugar a los pastelitos. Y si los chicos se quieren maquillar, también se pueden maquillar. Es cosa de hombres. ¡Venga, hombre! ¡Sí, claro! El soberano es cosa de hombres. Me está fascinando. Madre. Es cosa de hombres, pero va a ser cosa de hombres. ¿Qué necesidad de hacer ese anuncio? Me pregunto, ¿por qué el alcohol es solo para hombres? ¿Por qué la mili o la guerra es solo para hombres? ¿Qué necesidad? Tú estás en tu libre derecho de beber o de ir a la guerra o de hacer lo que quieras. Solo hay zapatos para las mujeres y luego el alcohol para los hombres, y puede ser pues para ambas mujeres. Porque en general a las chicas les gusta más la ropa, que habrá casos que no, pero en general, muy Intentamos respectar claro, también, pero eso, mejor, pero depende de la persona, porque a lo mejor, yo que sé, a la persona, una chica le gusta más las cervezas que la ropa. Pues depende. Yo a los chicos en la ropa y las chicas ahí. No, a chicos y chicas en una y a chicas y chicos en otra. no hay motivos para separar entre chicos y chicas, no pueden estar los dos géneros en el mismo grupo y que se sorprendan y que tengan alegría porque hay una sala llena de zapatos y de cerveza, los dos géneros a la vez. Y adelante. Pórtese como un hombre. Ayude a su mujer a lavar con Elminator. Elminator, la máquina de lavar. Y encima la madre de la mujer estaba a todos los hijos súper Yo lo que leyendo hacer cosas en casa no está ayudando a la mujer en casa. Está haciendo lo que quiere hacer bien, pero no es la ayuda. Es cosa de los dos, tanto de uno como del otro. Sí, básicamente eso, las tareas de las casas cambian de Pero una cosa que ha pasado a no sé cuántos años, cuando yo creo que a día de hoy mi padre hace lo mismo que mi madre. Tu madre tendrá que trabajar durante horas. Ay, ¿por qué la madre? Pues, porque tiene que ser la madre, no puede ser el padre que lo limpie. Que no tiene que ser que tu madre lo tenga que hacer, no. Tiene que ser que alguno de los dos lo va a hacer, no significa que se lo tenga que hacer. Això és un anunci real, que sortia per la tele. Es que como si la ¿Y la gente en ese momento aceptaba esos anuncios? El machismo que está viendo, porque la que es como vidente o algo así, pues es obvio pues, que le están maltratando en plan, a su mujer. Y ella en cambio evita como que está mal y le dice pues dar un poco de bebida de esta alcohólica y ya se le pasa. Y ella encima, la chica que está sufriendo, pues dice, es verdad, como tiene razón, cuando en verdad esto... Sí, como vale, ahora porque la vez más, ¿sabes? Como que no te harían mal. A lo mejor es porque es culpa de él, no tiene ya que mejorar para que él tenga mejor humor. Es que hemos visto solo un vídeo. Pero sí, de mental, casi todo. Bueno, es que y encima las mujeres se piensan que tienen la culpa. ¿No has visto el anuncio ese de que la mujer le dice, ay, es que claro, es que tiene derecho que cuando venga del trabajo le prepare... Bueno, tampoco se ha dicho que recordar una cosa que pasó hace 40 años. Ya. Bueno, pero... ¿Qué crees que eso no va a ser ahora mismo? ¿Tú qué sabes? Claro que pasa, lo que pasa es que en ese momento se aceptaba, entonces lo podía poner en los anuncios, ahora no. También sobraba muchísimo. Bueno,
todo lo que más. Pero a mí, eso, ya ha dado por hecho que tienen que los hombres llevar el coche. Como si tuvieran que, es como si el coche fuera un hombre y tuviera que proteger a la mujer. Ya. Como si fuera superior a la mujer. I a vegades la violència masclista que veiem no necessàriament ha d'acabar amb mort. O sigui, molts d'aquests anuncis ens mostren micromasclismes i prejudicis que tenim i que després això ens queda dins el cap, no?